paraíso en la más tensa calma que siempre me acompaña. Estoy rodeada de arrecifes de coral, de aves que corean en los cielos cantos de alegría al sentirse libres, sin peligro alguno. Estoy llena de historias de terror, pero también llena de vida. Vida en el que el ser humano se deleita al ver mi majestad. Soy el lugar preferido por la ballena yubarta, donde cada año viene, con sus pequeños ballenatos, a ser el espectáculo más codiciado por muchos amantes de la naturaleza. Soy la isla Gorgona, un paraíso escondido, un tapete verde lleno de enigmas, mitos, leyendas que pocos conocen, donde muchos se atreven a explorar y otros miran de lejos con ojos de curiosidad porque perciben los enigmas que esconden. Estoy ubicada a 28 kilómetros del oeste del Pacífico colombiano y junto con la isla Malpelo somos las únicas islas del Pacífico. Relativamente no soy tan extensa. Tengo una longitud de 9 kilómetros y 2,5 kilómetros de anchura. Administrativamente pertenezco al municipio de Guapí del departamento del Cauca. Tengo los paisajes más exuberantes. Un bosque húmedo tropical, donde siempre hay cumbres nubladas hasta el azul intenso de mis aguas misteriosas del Pacífico. Mi relieve es montañoso. Está formado por cerros llamados la Trinidad, los Micos, la Esperanza, los cuales forman mi columna vertebral. En mi lado oriental encuentra las playas de arena blanca, con hermosos corales, y al occidental acantilados que azota el mar. Al noreste encuentras Playa Pizarro, llamada así porque fue donde llegó por primera vez el conquistador Francisco Pizarro. En el lado sureste encuentras una isla más pequeña llamada Isla Gorgonilla. Estamos separadas por el Paso de Tasca, de 400 metros de longitud. Represento la única selva tropical que se encuentra entre Cabo Corrientes y el norte del Ecuador. Tengo los bancos coralinos más diversos y desarrollados del Pacífico. Por eso tengo un valor biológico y ecológico a nivel regional y nacional. Estoy decorada con los más diversos colores y fragancias que dan las hermosas flores que brotan de mi tierra. Poseo 161 especies distribuidas en 104 géneros. 17 de ellos son especies endémicas. En mí también encontrarás vegetación selvática, como el machare, el pácora, el jaboncillo, el peinemono, el cuángare. Además, tengo árboles frutales, como el aguacate, la guayaba, el limoncillo, entre muchos otros. La fauna que se pasea por mis terrenos es muy diversa. Soy un paraíso viviente. Mis aguas la visitan delfines, cachalotes, marsopas, tiburones aletiblancos, tortugas, además de la infaltable ballena yubarta o de jivas. Tengo 17 especies de mamíferos. 13 son murciélagos, además del mono capuchino, el perezoso bayo, el aguatí y la rata espinosa. Mi cielo los pasean 155 especies de aves, como colibríes, el chango, los azulejos, pelícanos, fragatas, piqueros patiazules y piqueros cafés. Cuento con 41 especies de reptiles, de los cuales 12 son serpientes, como la boa, la coral, la chonta, la serpiente de mar, el lagarto azul y el lagarto café. Tengo especies endémicas que nunca las verás en otra parte del territorio, como los gusanos marinos, la mariposa, el escorpión de la gorgona, el pájaro hormiguero, el lagarto azul y el cangrejo de la gorgona. Ahora te contaré mi historia y los enigmas que guarda. Antes que fuese conquistada, vivían aquí los aborígenes Indagua, al mando del cacique Yudinga,
Ellos eran provenientes de los departamentos de Nariño y Cauca, así que ellos fueron los que me poblaron y vivían de la pesca y de la navegación. En 1526, Bartolomé Ruiz me descubre por órdenes de Francisco Pizarro, pero en 7 meses que estuvieron sus hombres, muchos murieron por las mordeduras de las serpientes que abundaban en mis terrenos. Fue allí cuando me bautizó con el nombre de la Gorgona, porque le recordaba a las gorgonas de la mitología griega que en lugar de cabellos llevaban serpientes en sus cabezas. Desde Pizarro hasta la época de la independencia latinoamericana, serví de estación de abastecimiento para naves que iban de Panamá al Perú y viceversa. En 1980, Simón Bolívar me obsequió a Federico de Cross, un sargento mayor de la Legión Británica, como reconocimiento a su labor en la independencia. Pero al final del siglo XIX, sus hijos venden una parte de mí al comerciante Ramón Payán. Estas 2 familias vivieron en mis territorios hasta 1960. En 1969, el presidente Alberto Lleras Camargo volvió a apropiarse de mí, diciendo que yo era parte de la nación y que no podía ser propiedad privada de nadie. Fue entonces cuando construyeron en mí una prisión de máxima seguridad con el fin de descentralizar el crimen y apaciguar el hacinamiento en otras cárceles del país. Esta época de mi historia ha sido la más oscura porque los sucesos ocurridos han hecho que el mundo entero pose sus ojos en mí. Por esto he sido motivo de investigación por parte de organizaciones particulares y públicas, por personas que han querido conocer los matices más oscuros y crueles de esa época de mi historia. Por esto, hoy te quiero presentar un relato que ha arrojado las indagaciones de cuando fui prisión por 25 años. La prisión de máxima seguridad Gorgona fue un centro penitenciario donde miles de condenados fueron llevados recluidos lejos de la civilización, de las miradas, de la sociedad, bajo la amenaza de serpientes, a la voluntad de guardias corruptos y peligrosos convictos. Confinados en 2 hectáreas tras una alambrada, había más de 1000 presos, desde criminales condenados por homicidio y violación, hasta protagonistas de la violencia política bipartidista del siglo. Maldito este lugar, maldito sea. Aquí solo se respira la tristeza. Dejó escrito un prisionero en un poema. Gorgona está en la lista de las cárceles más siniestras del mundo, como Alcatraz en Estados Unidos o la isla Robben en Sudáfrica. Corazón de Jesús Aguiño, un guía de 57 años del actual parque ecológico, afirma que hay muchas leyendas sobre Gorgona. La mayoría son inverificables, pero lo que sí es cierto es que era un lugar de castigo y sufrimiento terrible. En principio, la prisión se construyó siguiendo el modelo de los campos nazis. La constituían 3 o 4 patios, cada uno con dormitorios propios y un pasillo que conducía al cuarto de castigos. Cada prisionero tenía asignado un número y las visitas eran excepcionales. Solo los más dóciles podían salir a talar el bosque. Habían alrededor de 120 guardias a cargo. ¿Cuántos hombres habrán muerto en Gorgona? Nadie lo sabe realmente. Sin embargo, según el guía Jesús, los homicidios eran la principal causa de muerte. El castigo más temido era el del cilindro, un hueco de 80 centímetros de ancho donde el preso era obligado a permanecer de pie durante días sin moverse, sumergido hasta el cuello en agua de lluvia mezclada con heces. Los guardias eran ladrones, corruptos, se vengaban de los prisioneros. Eran las costumbres de la tropa. Las torturas, los maltratos, alimentos infectados. Gorgona era un verdadero infierno, reconoce el último director de la prisión, el mayor Miguel Darío López, en una entrevista con la AFP en Bogotá. También hubo tortura por hambre. A los detenidos solo se les permitía comer papas y un poco de arroz. A veces, serpiente casi cruda. Lloraban a menudo, todos tenían problemas mentales. Se mataban entre ellos con cuchillas caseras o se estrangulaban con un trapo. Solo uno de los bloques de la construcción sigue en pie. Hoy en día solo raíces gigantes y enredaderas trepan por los muros. Las ramas serpentean por los desagües, ya no hay techo, sino una espesa cubierta vegetal. También se levanta una sofocante catedral con la estatua de una virgen y un niño. Charcos aquí, musgo y el zumbido incesante de los insectos y los animales. Del comedor sobreviven largas mesas carcomidas por el moho.
Un único dormitorio repleto de murciélagos resiste el avance de la vegetación. Los guardias vigilaban todo desde una pasarela de cemento. Era muy difícil escapar. Solo 5 o 6 personas lo consiguieron. La mayoría de los fugitivos eran recogidos por los barcos que pasaban por allí y reubicados. Entre ellos, Eduardo Muñetón Tamayo, el papillón colombiano, quien se fugó en 1969 y fue recapturado 3 años después. También está Daniel Camargo Barbosa, alias el Sádico del Charquito, un asesino en serie que se evadió en 1984 y fue dado por muerto en el mar antes de ser recapturado en Ecuador. Como ves, fue una época de dolor, donde los únicos que pudieron ver las ballenas jorobadas fueron los presos sumidos en la oscuridad, en la desolación. Presencié la crueldad, la maldad, la sin salida ante los problemas sociales de una nación, hasta que en 1984 el presidente Belisario Betancourt, presionado por activistas de derechos humanos, ecologistas y científicos, me clausuró como prisión y me declaró parque natural. Ahora en mí se hacen investigaciones científicas y la casa de Ramón Payán pasó a ser un museo, un auditorio, donde se guardan algunos objetos que se utilizaron en la prisión. Ahora soy un destino preferido del ecoturismo, en donde podré realizar actividades como buceo, careteo, avistamiento de aves, observaciones de fauna, senderos terrestres, avistamiento de ballenas. Encontrarás variedades de hoteles con todas las comodidades guiadas por el turismo, servicios de enfermería, restaurantes, entre otros. La empresa encargada de administrar el parque natural es del Destino del Pacífico y entre las recomendaciones que te dan para que me visites es hacer uso de botas pantaneras para evitar mordeduras de serpientes. No se permite acampar, ya que existe la presencia de serpientes venenosas. Los niños menores de 10 años no deben practicar buceo. En caso de ver una serpiente, mantener la calma, evitar hacer movimientos que puedan alertar el animal. No se acerque a las babillas, no molestar a los monos, respetar la integridad del ecosistema de la isla para así conservar un ambiente sano y agradable. Ahora que conoces mi historia y la belleza que escondo, te espero para que puedas descubrir los enigmas de las joyas escondidas.